Fiebre persistente en la infección COVID-19 por variante Ómicron. ¿Por qué la fiebre persistente debe ser considerado un signo de alarma? Y lo más importante, ¿cómo nosotros debemos actuar ante ello? En este video vamos a hablar sobre la fiebre persistente en la enfermedad COVID-19 por variante Ómicron y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la fiebre persistente en la enfermedad COVID-19 por variante Ómicron y cuál es el significado de la misma. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos más importantes y sobre todo signos que uno debe considerar en la enfermedad COVID-19 independiente de la variante es la fiebre. Lamentablemente los protocolos que se manejan en varias instituciones y sobre todo en varios países es de que el uso de los AINES y el paracetamol son las medicinas más indicadas al manejo de ello. Sin embargo, la fiebre es un signo que nos indica alarma. La fiebre es muy importante identificarla en lo que significa la enfermedad COVID-19 y tiene sobre todo una representación en cada fase de la enfermedad. Como recordaremos, la enfermedad COVID-19 tiene tres fases bastante claras. Una fase que se llama periodo de incubación, que consiste desde el momento en que la persona se infecta por el virus hasta que desarrolla síntomas de la enfermedad. La segunda fase es la fase de cuadro clínico, en donde el paciente desarrolla síntomas provocados por el daño que causa el virus en nuestras células. Y la tercera fase, que cuando supera el paciente el cuadro clínico, va a ser la persistencia de algunos síntomas que se conoce como el síndrome post-COVID o el COVID prolongado. Estas tres fases son claras y sobre todo importantes a identificar. La fiebre puede encontrarse en cualquiera de estas fases y su significado va a representar algún problema a tomar en cuenta. En el periodo de incubación el paciente puede tener fiebre y esto significaría la activación de la respuesta inmunitaria, sobre todo innata, que estaría representada por la invasión del virus y la respuesta de nuestro sistema inmune. Cuando el paciente inicia el cuadro clínico y los síntomas son secundarios al daño que causa el virus en nuestras células, la fiebre ya significaría un estado de inflamación, pero sobre todo de daño celular, en donde las vías respiratorias y el pulmón serían los lugares más afectados. Y cuando el paciente presenta fiebre en el periodo post-COVID o lo que significa en el periodo de COVID prolongado, esta fiebre podría significar una recaída. Sin embargo, ¿qué significa la fiebre persistente? Fiebre persistente es un término que hace referencia a que el paciente presenta de manera consecutiva la alza térmica cuantificada en un termómetro, definido como fiebre 37.8 a más grados centígrados o más de 100 grados Fahrenheit. Un paciente que tiene la persistencia de la fiebre por 2 días consecutivos entra al concepto de fiebre persistente. La fiebre persistente significa o que no estamos dando un tratamiento adecuado o que el tratamiento que estamos brindando no es suficiente. Son dos datos importantes a tomar en cuenta. El manejo de muchos pacientes con COVID-19 solo se basa en controlar la temperatura, indicando de manera horaria el uso de AINES o paracetamol. Es muy común escuchar indicaciones en donde se da al paciente que tome o se administre el paracetamol cada 8 horas o cada 12 horas, situación que nosotros no consideramos como correcta. No es correcto dar de manera horaria un AINES o el paracetamol para bajar la fiebre, dado que la fiebre, su significado real es un signo de alarma que identifica que algo no está yendo bien. Es muy importante ante la fiebre persistente y el paciente se encuentre en cuadro clínico de la enfermedad, ello significaría compromiso del aparato respiratorio. Sobre todo, en la enfermedad COVID-19 hablaría de neumonía. La fiebre persistente en el cuadro clínico de un paciente significa neumonía. Y esta neumonía estaría representada o porque no está recibiendo un tratamiento adecuado, dado que para tratar una neumonía, sobre todo complicada por infección bacteriana, el uso de los AINES o el paracetamol no es la medida adecuada, o que nuestro tratamiento que hemos indicado no está siendo suficiente.
Ante un paciente que tiene un diagnóstico de COVID-19 positivo, lo que significa que ya estaría pasando el periodo de incubación, porque para que salga positivo con la variante Omicron, que tiene que pasar 3 días, ya una prueba positiva sale al tercer día, lo que significa que el paciente ya había superado el periodo de incubación. Paciente con prueba positiva para COVID-19 con variante Omicron ya está en cuadro clínico. Si el paciente presenta fiebre, significa que esa fiebre representa ya compromiso respiratorio. El paciente debería iniciar manejo, entendiendo que una de las principales complicaciones en la enfermedad son las infecciones bacterianas. Ante ello, el uso de los antibióticos marca un punto importante. Si el paciente inicia terapia antibiótica y persiste con la fiebre, tomando en cuenta que es la medida o la persistencia del alza térmica en 2 tomas consecutivas por 2 días consecutivos, significaría que ese manejo está siendo insuficiente y nosotros debemos cambiar el esquema terapéutico. Si el paciente no está recibiendo algún manejo y solo está recibiendo medicación para bajar la fiebre, tales como AINES o paracetamol, es importante hacer la consideración del uso de antibióticos. Estos datos son muy importantes y la fiebre persistente significa que el manejo del tratamiento de COVID-19 independiente de la variante, incluido variante Omicron, no está siendo suficiente. La fiebre es uno de los signos importantes que debe ser monitorizado en la evolución del paciente con COVID-19. Ante un paciente con COVID-19 positivo y que tiene una persistencia de fiebre, ello es claramente un indicador de que la situación y sobre todo la gravedad de la enfermedad va a empeorar en los siguientes días. Y este es un signo que nosotros debemos claramente estar atentos para brindar un manejo oportuno. La fiebre persistente en un paciente infectado con SARS-CoV-2 y que está cursando con COVID-19 es un signo que está indicando severidad del cuadro y que podría representar en un deterioro de la salud de la persona. Fiebre persistente significa que el manejo que estamos brindando o no es adecuado o es insuficiente y debe a nosotros hacernos reflexionar para cambiar el esquema terapéutico y de esta manera ayudar a la persona. Es importante tomar en cuenta que el manejo no significa brindar otro AINES o brindar más paracetamol. El objetivo es tratar la causa de la fiebre y no solo tratar la fiebre, que es diferente. Recordemos que una de las complicaciones más importantes asociada a la enfermedad COVID-19 independiente de la variante son las infecciones secundarias o las infecciones bacterianas sobreagregadas. El uso de antibióticos debe ser considerado y lo más importante, hacer un adecuado seguimiento del paciente monitorizando la temperatura cada 3 horas. De esta manera nosotros vamos a ofrecer al paciente un adecuado manejo y la posibilidad de disminuir las complicaciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Fiebre persistente en COVID-19 variante Omicron. La fiebre es un signo de alarma que puede estar presente a lo largo de la enfermedad COVID-19, tanto en la fase de periodo de incubación, en cuadro clínico o en el síndrome post-COVID o COVID prolongado. El significado de la fiebre va a estar representado en cada fase con una complicación que puede darse, sobre todo ante un paciente con una prueba positiva para COVID-19, que significaría que ya estaría en cuadro clínico, y que presenta fiebre. Esta fiebre representa un daño o un compromiso de la vía respiratoria. Esto tiene que ser claramente manejado y el uso de los antibióticos está considerado en esta fase. Ello ayudaría a evitar las infecciones bacterianas secundarias y mejoraría el pronóstico de la evolución del paciente. El no dar y actuar de manera adecuada en esta fase significaría que el paciente persista con fiebre y la posibilidad de complicación y terminar en un cuadro severo es bastante alta. Paciente que está con fiebre persistente en el cuadro clínico significaría o que no estemos dando un tratamiento adecuado o que el tratamiento que estamos brindando sería insuficiente, lo cual requiere reevaluar ello y sobre todo cambiar el esquema terapéutico. Es importante que nosotros consideremos que la fiebre es un signo que nos va a ayudar a identificar la evolución del paciente y lo más importante es que nosotros debemos estar atentos a este signo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.